Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita el doctor Alejandro Antúnez, quien es neuropsicólogo y también especialista en neurociencia, y con él vamos a hablar acerca de la epilepsia. Doctor, un placer tenerlo en el programa. Para mí, gracias por invitarme. Y qué bueno para tratar este tema tan interesante y que tantas personas tienen tantos mitos. Usted hablaba fuera del aire que hasta en la misma Biblia se habla se menciona de alguna forma u otra la parte de la epilepsia, y nos gustaría conocer más sobre esto. ¿Qué es esto de epilepsia, doctor? Mira, la epilepsia es un trastorno neurológico que se caracteriza por una excitación patológica de la actividad neural, especialmente de la actividad eléctrica del cerebro. Cuando se irrita excesivamente y hay una crisis, digamos, eléctrica disfuncionales, entonces tiene como resultado la epilepsia como tal, ¿no? Okay. Son diferentes tipos, ¿no? Sí. De epilepsia. Puede ser un trastorno generalizado en todo el cerebro o puede ser focal. Okay. Y dependiendo de esta situación, pues se van dando los síntomas, digamos. Okay. La gente generalmente más conoce la epilepsia generalizada, que son crisis del cerebro eléctrica, digamos, globales, en los dos hemisferios, Sí. y es la que crea mayores, digamos, procesos convulsivos y convulsiones, que son esas crisis tónico-clónicas y esos espasmos que le dan a las personas. ¿Quién es más propenso a sufrir de epilepsia? ¿Qué es lo que qué motiva, ¿no?, a una persona? Mira, todos los procesos que creen lesiones cerebrales, tumoraciones, infecciones cerebrales, traumas, estas personas son propensas a tener crisis convulsivas. Porque o sea, ya tiene que darse un trauma, algún tipo para que la epilepsia tiene que darse algún trauma. Pero hay algunos tipos de epilepsia que son idiopáticas, o sea, no tienen un origen específico, se dan desde el nacimiento de la persona y vienen con el niño, o sea, pueden tener un origen también genético, Okay. Nacer con esa predisposición Okay. a esas crisis eléctricas disfuncionales en la conectividad neural. Usted habla de niños. ¿En los niños se presenta, a qué temprana edad puede presentarse? Generalmente puede ser a partir de los 5 años, de los 5 años, que comienzan las crisis epilépticas. Sí. Hay veces que los niños tienen convulsiones, ¿verdad?, en la primera infancia, en los primeros meses de nacido, en el primer año, pero eso no necesariamente es una epilepsia. Okay. Una crisis convulsiva no es una epilepsia, eso es importante que la gente lo sepa. Una fiebre te puede dar una convulsión, eso no significa que sea alta, ¿sí?, una epilepsia, sí, sino una crisis convulsiva muy focal. Okay. La epilepsia es cuando esas crisis son sistemáticas. Entonces, doctor, ¿cómo se diagnostica la epilepsia? Se diagnostica a través de la técnica de electroencefalografía. Okay. Se ve el proceso eléctrico del cerebro, se ve cómo es la actividad de esas ondas cerebrales. Esa es una actividad que ya está sistematizada, que hemos podido sistematizar. Sabemos que hay varios tipos de ondas, alfa, beta. Entonces, con esas tipificación de onda vemos cómo es la electricidad neural y cuando hay algún desfase en esa situación, ¿verdad? Un sincronismo también excesivo también puede provocar. ¿Y cómo se presenta? ¿Cuáles son los primeros los síntomas, vamos a decir, de la epilepsia? Mira, depende del tipo de epilepsia. Ya te digo, cuando son crisis generalizadas, cuando un trastorno global epiléptico, las crisis son tónico-clónicas, la persona convulsiona, tiene espasmos, a veces pierde la conciencia también, y hay otras crisis que son de ausencia, que es como que se va. Eso pasa mucho en el colegio con algunos niños, por eso se le llama el pequeño mal, ¿verdad? El petit mal. El niño tiene una ausencia, es como que se desconecta de la conciencia y después regresa. El niño, ¿dónde tú estás en las nubes?, dicen los maestros, ¿no? A veces pasa eso, piensan que el niño lo que tiene es desatención, pero de fondo lo que hay es una epilepsia que se llama le petit mal, que a veces va desapareciendo sola, pero a veces sí necesita medicación. ¿Cuándo nos damos cuenta de esta epilepsia? Cuando el niño tiene dificultades de aprendizaje, porque esas crisis hacen que el niño no tenga el suficiente almacenamiento en la memoria, porque desatiende por esa ausencia, y entonces va teniendo problemas académicos, baja, y cuando lo envían a evaluación neuropsicológica o neurológica, nos damos cuenta que es un le petit mal. Y entonces estos síntomas, este niño que tiene ya que se va, como tú decías, ¿recuerda esto? O sea, ¿o pierde la conciencia total o él está en un trance? Hay diferentes crisis. Hay crisis donde hay pérdida de la conciencia,
y hay ausencia, y hay también crisis que son tónico-clónicas generalizadas, donde sí la persona, después de esa convulsión grande, pierde la conciencia. Y hay otros tipos de epilepsia donde hay crisis focales y a veces también espasmos de un solo miembro, donde no se pierde la conciencia. Entonces la persona que sufre de epilepsia, ¿no? ¿Reconoce esto? O sea, ¿sabe en el momento, tiene síntomas que previos a eso que pueda determinar que le va a dar un ataque? Sí, hay pacientes que saben, que pueden preverlo, que sienten cuando van a tener un ataque, incluso se preparan, se sientan, se acomodan, le avisan a alguien, y ya cuando el paciente tiene cierta conciencia y madurez, pues se puede preparar mejor para el proceso del ataque. De hecho, hay algunos pacientes que comienzan un proceso de relajación, que han ido entrenándose y pueden disminuir la magnitud de la crisis, la disminuyen. Incluso pueden controlarla. Pero controlar, yo iba a preguntar, claro, el tema del control. A veces incluso pueden controlar, pero son pacientes que están medicados también. Incluso también hay pacientes que incluso con la medicación no pueden controlar las crisis y no ceden tampoco las crisis. La frecuencia de las crisis, doctor, ¿qué lo va a determinar? ¿Es algo al azar, vamos a decirlo de esa forma? Depende del tipo de epilepsia que tenga y las áreas del cerebro que estén comprometidas. Hay muchos factores que determinan ese. ¿Es más le da más a la mujer, a los hombres? ¿No predispone? ¿O cualquier persona puede darle? Mira, ¿se ha estudiado eso? Siempre nosotros los hombres tenemos mayor predisposición casi a todo. Sí, cuando tú buscas las predisposiciones de muchas patologías, te das cuenta que el ser varón es como un elemento que se manifiesta en casi todas. O sea, que los hombres tenemos mayor predisposición. Doctor, entonces, ¿qué debe hacer una persona, un familiar o alguien que esté alrededor de una persona que tenga un ataque de epilepsia? Porque ahí es que hay mayor cantidad de mitos. Mucha gente no sabe qué agua. Yo he visto que le quieren echar agua, o que le quieren, o que le agarran la lengua para que no se la muerda. Son muchísimas de las cosas ¿cómo debe tratar a un caso de epilepsia? Mira, cuando son epilepsia generalizada, que son crisis, la que la gente más conoce, las crisis tónico-clónicas, lo que se recomienda es que se proteja a la persona de otro trauma, sobre todo cerebral. Por eso se recomienda que esa persona se siente en un lugar donde no se vaya a caer porque fíjate, hay veces que de estos procesos, de estas convulsiones, tú traes otras consecuencias, a veces que son más severas, más graves, porque la persona puede caerse, darse un golpe en la cabeza y tener un trauma. O estar cocinando con un cuchillo en la mano, mucha gente. Un trauma craneal, entonces ya sufre otras consecuencias porque va a tener más lesiones cerebrales, por ejemplo. Entonces, lo que se pide es que esa persona esté en un lugar donde se pueda proteger, donde esté cuidado, donde que no se vaya a caer, dar un golpe. Permítanos tomar esta llamada, doctor. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está usted? ¿De dónde nos habla? El Ingenio Consuelo. Adelante, su pregunta. Yo tengo una pequeña pregunta para hacerle de una muchacha, ya tiene como 25 años y tiene un problemita de eso, y yo le doy espilantín y que no. No llegamos a escuchar. Se cayó la llamada. Ella decía que una joven de 25 años y ella iba a decir algún medicamento que le estaba dando. Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema, doctor, llame de nuevo y qué pena que se le caiga la llamada. ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿cómo seguimos tratando a esta persona? ¿Qué más se puede hacer para ayudarnos? Hay crisis que son muy fuertes, de las personas pueden hacerse laceraciones, hablábamos de eso ahorita, incluso bucales o en la lengua. Entonces, a veces, si son muy fuertes la crisis, hay compresión de la mandíbula, se solicita, se le pide a la persona que puedan separarlo con algún elemento, puede ser hasta una cartera a veces usan, ¿no? Y evitan que la persona se haga laceraciones. Y hay que dejarlo, porque yo vi un caso, para mí fue muy sorprendente, yo nunca había visto un caso de epilepsia, vi a una persona que le pasó y estaba en la calle y tenía este tipo de convulsiones, y yo veía que una gente decía, no lo toques, déjalo ahí, no lo toques en el piso. ¿Es correcto no tocarlo? Sí, tranquilo, dejarlo tranquilo, claro. Sí, esas crisis pasan solas. ¿Sola? Y la persona va recuperándose también. ¿Y qué tiempo puede durar una persona? No, eso dura, depende. Hay crisis que
son siempre muy breves, un Sí. corto periodo de tiempo. La crisis como tal dura, Muy poco tiempo. sí, dura muy poco tiempo. Vamos a recibir una llamada. Buenos días. Sí. Hola, buen ¿cómo día. está? Bien, gracias. Sí, Usted. ¿de dónde nos habla? Del millón. Sí, adelante. Del millón. Sí, sí, adelante. Mire, yo tengo una niña de 2 años y como al año y medio el papá le estaba regañando y ella presentó como que se quedó privada, como que no pudo reaccionar y hizo un pique, se puso roja, no, como que contrajo una fuerza y de repente se desmayó con los ojos abiertos como por 2 minutos y ella no reaccionaba. La taraqueamos, le echamos agua, la muchacha que la cuida, la nana, la tiró en el piso, le hizo de todo y al rato ella reaccionó y cuando reaccionó ella no sabía que había pasado nada y se quedó blanca por mucho rato. Eso me ha pasado ya 5 veces. Ella tiene 2 años y 4 meses, eso empezó al año y pico. Y entonces la doctora me dice que eso se llama espasmo de sollozo. Yo quiero saber si eso es verdad o como dijo el doctor que a los 5 años ya me va a presentar, que ahí se puede notar si es epilepsia o si eso nada más es un espasmo. Quédese un segundito. ¿Alguna pregunta para ella, doctor? No, yo creo que... Ok, gracias. no. Mira, en este sentido, para hacer cualquier diagnóstico, uno tiene que darle un seguimiento al paciente, evaluar la sintomatología que va presentando y ver los patrones de conducta que tiene. Sí. Entonces, obviamente puede ser un espasmo, como fue diagnosticado, pero hay que darle un seguimiento y en algún momento hay que hacerle electroencefalografía de seguimiento para ver si surge algún proceso de eléctrico cerebral disfuncional, alguna actividad tipo punta onda y en qué área del cerebro ocurre. Yo nunca había escuchado hay eso, hay elementos de este Sí. tipo que tienen un origen también psicológico, emocional, ¿okay? Que hacen algunas crisis, pero son de origen psicológico emocional. De hecho, todas las crisis epilépticas no son, digamos, puras del todo. Cuando el paciente tiene muchos años con epilepsia, puede hacer algunas crisis que son más crisis de ansiedad, son crisis, digamos, que han aprendido y tienen mucho miedo de su situación y pueden hacer algunas crisis, pero son más crisis psicológicas que crisis epilépticas. En los niños también puede pasar. Por eso hay que dar seguimiento, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que ver los hallazgos de encefalografía, aunque hay un gran % de personas epilépticas que no tienen hallazgo en los electroencefalogramas, porque las crisis no son, todo está normal, pero la persona tiene crisis, ¿verdad? Y hay múltiples tipos. Hay algunas crisis que son visuales, que son auditivas, que la persona pierde la conciencia, comienza a hablar cualquier cosa, pero está en una crisis. Y esa parte que usted dice es importante, el tema de las luces y eso que pueden causar. Pero vamos a recibir esta llamada para que nos explique eso. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De aquí del sector de Invivienda. Invivienda, bienvenida, Sí, adelante. yo le quería presentar un caso de un niño que tengo que desde los 23 días de nacido, él convulsiona, pero la convulsión de él solamente la he visto en él que es parcial. Es decir, él movía la boca, el brazo y él se sostenía, después de grande siempre se ha sostenido, nunca ha caído, él siempre la sostiene, aunque busque en dirección al suelo, pero aunque pierda como el conocimiento como así como en coma, pero él nunca cae. Él tiene 16 años y ya está en tercero de bachillerato, él es súper inteligente, y toma Dilantin y fenobarbital, pero él siempre se mantiene siempre la posición de que le da parcial, pero eres muy inteligente, entonces yo quería saber si puede desaparecer su problema. Mira, sí hay veces que desaparecen esta condición. Puede desaparecer en algún momento si la persona tiene su medicación sistemática y con el mismo proceso de neurodesarrollo, ¿verdad? A veces desaparece al final de la adolescencia, a veces no desaparece y continúa para toda la vida, dependiendo del tipo de epilepsia y de la magnitud de las crisis, ¿no? Hay veces que hay personas que responden a la medicación y desaparecen incluso los síntomas y hay otras personas que no, pero no
no le podemos decir, mire, su caso va a desaparecer. Sí. Es posible que pase, sí, pero eso va a depender mucho. Cada cerebro es muy particular, es muy diferente. Nosotros cada caso es un caso de investigación, sí, y tenemos que verlo diferente. Cada caso hay que tratarlo de una manera diferente. Doctor, sí, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, esa parte que se nos iba a quedar, pero qué bueno que me la recordó, el tema de qué puede activar un ataque de epilepsia. Regresamos ahora. Señores, seguimos hablando con el doctor Alejandro Antúnez sobre el tema de hoy, la epilepsia. Y doctor, antes de irnos a la pausa, nos quedamos en qué puede detonar el tema de la epilepsia. Yo le comentaba que leía que hay las luces estas de discotecas y esto que le puede causar a una persona un ataque. ¿Qué otras cosas además depende depende mucho siempre de las zonas del cerebro que estén comprometidas con las crisis eléctricas. Hay personas que tienen mucha fotosensibilidad, que es sensibilidad excesiva, y eso podría ocasionar algún tipo de detonar la crisis, pero hay múltiples factores. Te decía también hay factores emocionales cuando la persona, claro, porque como es un proceso donde el cerebro se excita excesivamente, cuando tiene un factor que presiona al cerebro mucho, eso puede detonar también una crisis. O sea que una persona que tenga una situación de estrés grande y sea epiléptico, obviamente puede tener una crisis. O sea que el estrés también es parte el estrés es parte de un proceso. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. Hola, ¿de dónde nos habla? De Bonao. Bonao, bienvenida. Adelante. Una madre que tengo un hijo, tiene 29 años con esta enfermedad. Se me da mucho golpe, tiro un grito. Tiene toda la mandíbula rota, está muy seco, bajo de peso. Cuando él le dé el ataque dice ay mamá, y se ha encontrado vivo por el grito que tira. Yo quiero que el doctor me diga algo porque es una madre muy sufrida con mi hijo. Sí. Bueno, parece ser que hay un síndrome ahí, más que una epilepsia que acostumbramos a ver. Parece que hay un síndrome un poco más complejo, porque parece ser que es una persona que tiene una alta disfuncionalidad. Entonces, cuando la epilepsia, por ejemplo, afecta o deteriora mucho las zonas frontales de la corteza cerebral, o sea, la parte posterior, que son los que organizan el cerebro, los que permiten, son como los directores de orquesta, ¿verdad? Y producen el razonamiento, y es la conducta, digamos lo más humano, lo que nos humaniza más. Cuando afecta a esas áreas, los síntomas son más agudos. La persona puede tender a ser agresiva, a tener un comportamiento violento, a tener un comportamiento disfuncional porque no puede organizar la conducta. Muchas veces incluso ni siquiera pueden estar en ambientes educativos formales porque su conducta es muy desajustada. Entonces se hacen daño a ellos y hacen daño también a los demás. Pero generalmente es parte de un síndrome que presenta convulsiones y presenta crisis eléctricas neurales, pero va más allá de eso. Eso es lo que parece que está pasando. Yo he escuchado que, por ejemplo, los niños autistas, las personas autistas, pueden debutar también con ataques epilépticos. Sí, no es la epilepsia no quiere decir que la persona va a tener una sola situación patológica. Puede ser comórbida a varias situaciones. O sea, hay personas que tienen un trastorno psiquiátrico bipolar y también tienen un foco epiléptico aparte. O sea, pero le dio no porque tengan el trastorno. No tiene nada que ver a veces. No tiene nada que ver. Sin embargo, hay muchas ocasiones donde un foco epiléptico, por ejemplo en las áreas del hemisferio derecho, prefrontales o frontales del hemisferio derecho, cuando hay focos epilépticos ahí, la persona tiene conducta social y relacional disfuncional. Tienen mucha agresividad, son muy impulsivos, pueden hacer crisis de ira. Y cuando esa persona tiene todos esos problemas, van al psiquiatra o van al psicólogo y cuando se hace una evaluación más profunda, neurológica, te das cuenta que ese foco epiléptico tiene esas consecuencias conductuales. Por eso digo que depende mucho de las áreas y focales. Doctor, antes de irnos, quiero que hablemos entonces de qué tiene la ciencia, qué hace la ciencia hoy día
para los pacientes de epilepsia? Mira, en ese sentido hemos evolucionado mucho. Tenemos múltiples fármacos que controlan y disminuyen las crisis, estabilizan este proceso neural en el cerebro. Sí. Además de esto, cuando son pacientes que no responden a la medicación, incluso hay diferentes soluciones quirúrgicas que ya se habla de... hay soluciones quirúrgicas. Uno siempre valora el costo y los beneficios que va a tener eso para la persona. ¿Qué consigue con esta intervención? Bueno, mira, esas intervenciones lo que buscan es eliminar los elementos cerebrales de conexión donde se produce mayor crisis y entonces se hace el disminuye cortocircuito, vamos a decir esa forma. Algo así. Sí. Eso es más del campo de la neurocirugía, Sí. la neurología y la neurocirugía, Sí. que no es tanto el mío. Sí. Yo colaboro con Claro. los neurocirujanos y los neurólogos, Okay. pero sí lo que buscan es, a través de esta intervención, desconectar esas áreas y que no se produzca el cortocircuito, como tú dices, Sí. que crea la crisis Porque es convulsiva. eso, o sea, para que la gente tenga una idea, lo que provoca la epilepsia es como un cortocircuito en el Sí, cerebro. Usted correcto. hablaba muy bien del tema eléctrico, ¿no? Que La conexión de conexiones neural. eléctricas y un cortocircuito que hace esto. Sí. Doctor, permítanos esta última llamada. Okay. Buenos días. Buenos días, Hola, ¿cómo está? ¿De dónde nos habla? de Gascua. Gascua, bienvenida, adelante. Sí, agradeciéndole por el tema, es muy importante, sobre todo para mí. Tengo una niña que va a cumplir 5 años en septiembre. Alrededor de llegando al año, yo le descubrí una convulsión que hizo. Y a partir de ahí hemos estado con encefalogramas, medicamentos. Lo que el doctor me ha dicho, ya yo he pasado por varios, es que es algo propio de la infancia que se le va a quitar. Pero hasta la fecha ella sigue con muchos medicamentos. Y yo tengo una pregunta, me da curiosidad saber si esos medicamentos no les pueden influir de manera negativa en el futuro por tomar tantos medicamentos. Y a qué se debe que no se puede llegar como a un diagnóstico específico. Ella le dan unas convulsiones breves, no se desmaya ni pierde la razón, pero siguen ahí. Y no se ha podido determinar qué se las causa, no tiene fiebre ni nada, entonces... Muy bien. Muchísimas gracias por su llamada ahí. Sí, es un tipo de epilepsia. Sí. Posiblemente, como yo comentaba al principio, puede ser idiopática, tiene un origen desde el nacimiento, no sabemos de dónde viene, posiblemente una predisposición genética. Ahora bien, con respecto a esto de la medicación, que hay mucho, mira, con respecto a la medicación hay muchos mitos. Sí. La medicación, cuando hay crisis de este tipo, son necesarias. Sí. No, o sea, cualquier elemento químico que tú introduzcas al cuerpo puede o no causarte un efecto a largo plazo negativo. Sí. Bueno, porque tú procesas, el cuerpo lo procesa todo. Claro. Pero generalmente el cerebro, lo que la persona no entiende es que es un órgano y que hay veces necesita una regulación bioquímica porque no la está produciendo correctamente. Sí. Es igual que si tienes una infección, te tomas un antibiótico Así es. y el antibiótico puede que te haga daño también. Así es, tóxicamente. claro. Así es, ¿no? así es. Es lo mismo. El cerebro necesita a veces esos químicos, esos fármacos, y las personas están predispuestas a los fármacos porque los primeros fármacos para el cerebro eran realmente a veces muy negativos. Sí. Pero ahora mismo la farmacología cerebral, los neuromoduladores, son muy específicos, van a regiones del cerebro muy específicas donde realmente existe una necesidad y en dosis muy bajas. Así O sea que si el especialista medica y dice que es necesaria la medicación, lo más importante es que la persona sigue ese protocolo, Sí. lo medique, porque puede ser que a largo plazo ayude más a esa persona. Sin embargo, si tú dejas que digamos, cortocircuito siga pasando, Sí. te puede afectar zonas del cerebro y te Así puede es. disminuir las funciones cognitivas, O sea, que es te puede traer trastornos de aprendizaje. Ahora, también le decimos a esos padres que los niños tienen consecuencias a partir de la epilepsia, que con la rehabilitación neuropsicológica, con la rehabilitación cognitiva, esas secuelas se pueden ir mejorando. Sí. Incluso se pueden, digamos, eliminar del todo, Ok. ¿verdad? Las secuelas que quedan por
déficit de aprendizaje, de memoria, de atención. Eso lo podemos hacer rehabilitación cognitiva bien, y doctor. se puede mejorar. De verdad que, doctor, muchísimas gracias. Déjeme yo recordar, doctor, permítanos recordar cómo se llama nuestro mejor queso. Se llama Michel. Es reconocido como mejor por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, por su textura, porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. También recordar que Arroz Campos es el elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Señores, y Rica tiene para nosotros, por la compra de 4 empaques de leche Lista Milk, 1 litro, participas para ganar un Jeep Grand Cherokee 2014. Recorta la tapa y el logo de Rica de los 4 empaques, introdúcelo en un sobre con tus datos, deposítalos en las urnas de la promoción ubicadas en los colmados, supermercados y en nuestros camiones repartidores y ya estás participando. Móntate así de fácil con Lista Milk. Así es que ya lo saben. Señores, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad que es un gran placer tenerlo de regreso por el programa, ilustrándonos muchísimo sobre este tema de epilepsia. Yo sé que tenemos que volverlo a tratar, muchas cosas que se nos quedan, muchas preguntas, yo sé, de los televidentes, porque es un tema muy amplio y por desgracia es muy común, sí. Muchos pacientes que sufren de ello. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos la cocina diferente con la doctora Marisela de Mañón. Regresamos ahora.